Buenos días a todos. Iniciamos la clase de bases de datos y este día vamos a ver el tema que corresponde a MongoDB, lo que sería las primeras consultas, el poder ejecutar algunas consultas en este gestor. MongoDB es un gestor no SQL, recordemos. Es un gestor que opera de una manera diferente en la cual nosotros tenemos que acostumbrarnos a ciertas cosas y en algún momento hasta desaprender otras. Bueno, el primer paso es instalar MongoDB. Ustedes lo pueden descargar del sitio oficial mongodb.com e instalarlo en su computadora. En realidad MongoDB es muy liviano. Cuando lo instalen les va a por defecto les va a instalar lo que sería una consola para podernos conectar a Mongo, pero también tenemos una herramienta gráfica, es esta que estamos viendo acá, que se llama Compass. Con esta herramienta también nos podemos conectar a la base de datos en Mongo. Lo primero que vamos a ver después de la instalación serían los comandos, los principales comandos, que son showdbs, que muestra las bases de datos de nuestro servidor, el comando db, que muestra la base de datos actualmente seleccionada, el comando use, con el que permite poder utilizar otra base de datos y que db apunte hacia esa base de datos, y si el nombre que le demos nosotros no existe, lo va a crear. Luego también las colecciones. Luego nos permite mostrar Show Collection, nos permite mostrar las colecciones. Por ejemplo, showdbs, ahí me da el listado de todas las bases de datos que yo tengo aquí en Mongo. Luego, si yo le doy db, me diría cuál base de datos tengo yo actualmente seleccionada. Yo pudiera seleccionar otra base de datos así, y ahí me dice que se cambió db a la base de datos librería. Si yo le doy db, me aparecería ahí librería. Podemos ver las colecciones, collection, y ahí me dice las colecciones que tenemos en cuestión, y podemos ver los datos que tenemos en una. Como hacemos db para referirme a la base de datos actualmente seleccionada, que en este momento es librería, luego el nombre de la colección, libros, y luego find, y ahí me va a mostrar los libros. También recordemos que tenemos también categorías, find de las categorías, y ahí me estaría mostrando los objetos categoría, los documentos categoría que están colocados ahí. Esto es como repasar los comandos básicos. Después de la instalación tenemos que estar ahí. Bueno, luego viene el tema de insertar, el tema de poder insertar. Aquí nos vamos a ir nosotros a la documentación oficial de Mongo, que es esta. Esta es la documentación oficial. Incluso la documentación oficial nos permite tener aquí un shell, el cual en línea nos conectamos a él, y así podemos ejecutar nosotros las sentencias. Vean que para insertar tenemos tres métodos. Tenemos el método insert1 para insertar un documento en particular, insert, que permite insertar lo que sea, o sea, ya sea si le pasamos un documento, y si le pasamos varios documentos los estaría insertando. Y insert many, que es como una alternativa. Esto lo han hecho por el tema de seguridad. Mire, si usted está completamente seguro que va a meter un documento, utilice insert one. Es mejor para efectos de no cometer errores, porque Mongo es sumamente flexible. ¿A qué me refiero con que es flexible? Con que en él no hay un esquema, no existen esquemas, o no existe un modelo, o no existe una definición de campos,
sino que para él simplemente son documentos. Observen acá, yo estoy enviándolo, estoy insertando un documento que tiene una propiedad ítem, una propiedad QTY, luego una propiedad tags, que dicha propiedad contiene un arreglo con dos elementos, porque una propiedad también puede contener un arreglo, puede contener un dato directamente así como vemos acá, o puede contener un arreglo de datos, y también una propiedad puede contener un objeto, tal como lo vemos acá, que la propiedad tamaño lo que contiene es un objeto. Sin embargo, en MongoDB esta estructura no es obligatoria. Yo puedo hacer un insert con estos campos a esta colección inventario, y al minuto siguiente puedo hacer otro insert con otros campos, que a Mongo no le causa eso ningún problema. O sea, a él no le interesa en lo más mínimo la estructura, y la estructura puede cambiar. No necesitamos regirnos por un esquema de un modelo de bases de datos. Obviamente por eso se llama un modelo no relacional. Otro hecho importante a destacar es que si yo ejecuto esto, como no le estoy indicando el campo ID, entonces Mongo se lo va a generar automáticamente. Hagamos si quieren eso. Hagamos eso, copiémoslo. O hagámoslo en base a la documentación oficial, tal como lo tenemos acá para que lo veamos. Yo le doy copiar, hago clic y él se conecta al servidor de Mongo y al shell que yo tengo acá. Observen que me funcionan los comandos. Ahí me dice con el comando db que yo estoy en el test. Entonces ejecuto la sentencia db inventory insert one, y observen que ahí se insertó. db.inventory.find, y ahí vamos a ver nosotros lo que insertamos. Observen que como yo no le indiqué el campo _id que corresponde al identificador del objeto, entonces MongoDB me lo creó automáticamente. Esto es importante destacarlo. No es, hay que quitarnos aquel concepto de que el _id es la llave primaria. No es un concepto relacional. Eso tenemos que desaprenderlo, sino que simplemente es el identificador del documento como tal. No tenemos que verlo como que fuera una llave primaria, porque el concepto de llave primaria era diferente. Entonces lo importante a destacar es que si yo no le paso el campo _id, Mongo lo va a generar automáticamente. Lo va a generar automáticamente. ¿Estamos? Vaya, ahora vamos a la parte de las consultas. Ya vimos que find equivale a esto que tenemos aquí: select asterisco from inventory where. Si solo lo hago así, tal como lo tenemos acá, o sin pasarle ningún objeto en el find, equivaldría a un select asterisco from colección, equivaldría ahí. Ahora bien, veamos nuestro primer ejemplo. Vean acá, aplicamos una cláusula where y decimos el status es igual a D. ¿Cómo se le pasa en Mongo? ¿Cómo se pasa en MongoDB? En realidad lo que debemos hacer es que este parámetro del filtro lo vamos a estar pasando en un formato JSON también. Vamos a pasarlo en un formato JSON donde de nuevo tenemos clave, valor, clave, valor. Entonces yo estaría haciendo esto: db.inventory.find, abro llaves y le paso el JSON. Veámoslo acá.
que lo podemos ver nosotros en esta parte. Vean lo que va a hacer. Lo que va a hacer primero es insertarme estos datos de ejemplo, donde en la tabla inventario tenemos un ítem, una propiedad ítem journal, QTY de 25, el size que es un objeto que almacena un objeto y el status que almacena A o D. Entonces yo lo copio, me conecto a la base de datos. Vean que estoy utilizando la documentación oficial para que se nos facilite todo. Y le damos pegar para poderlo insertar. Bueno, ahí ya lo tenemos insertado. Y ya tenemos nuestro punto de partida, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que voy a hacer yo es hacer una búsqueda filtrando así con el where, que status sea igual a D. Sería una búsqueda de igualdad. Inventory.find y ahora le pasamos el JSON. Status es igual a D. Cerramos el objeto JSON y cerramos el paréntesis. Y ahí está, ahí me mostró dos. Observen, me mostró dos que cumplen con esa condición, cuyo estatus es igual a D. Hubo dos documentos que cumplieron con dicha condición. Aquí viene el primero y luego ahí viene el segundo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando queremos colocar una cláusula un poco más compleja como esta? Where status A y la cantidad, el QTY, sea igual a 50. Entonces, ¿qué sucede? De nuevo, lo convertimos a un JSON y el separador de coma, el separador coma que tenemos acá, me va a indicar que hay un operador AND implícito ahí. O sea que los documentos deben de cumplir con las dos condiciones. Dicho de otra manera, esto que está aquí es esto que tenemos de este lado. Hagámoslo. De nuevo sería status es igual a, ¿cómo sería la condición? Status es igual a D, y QTY es igual a 50. ¿Sí? ¿50 era? Sí. Bueno, no importa en este caso el orden. Lo importante es poder destacar que observemos que es clave valor. Aquí lo que hay es un igual, lo que diríamos en otros lenguajes, un igual para las comparaciones, porque es comparación de igualdad como tal. Y status es igual a D. Y la coma en el JSON se va a estar interpretando como una operación AND. Así es como se va a estar interpretando. En este caso no nos cumplió ninguno, porque observen que las cantidades que tenemos es 100 y 75, ¿va? A menos que para que queramos que nos cumpla alguno tendríamos que poner el 75. Ahí está. Y ahí nos cumplió con la condición un documento. Entonces el operador AND va implícito. Eso es importante que nosotros lo recordemos. Ahora vamos a ver algo más. Vamos a ver los operadores de consulta. Alguien diría, ¿cómo se puede hacer una comparación mayor que? ¿Cómo se puede hacer una operación menor que? Entonces, para ello vamos a utilizar operadores de consulta. ¿Cómo es que funcionaba? Hemos dicho que en el tema de la condición nosotros poníamos el campo acá, que sería la clave, y luego aquí venía el valor. Aquí venía lo que era el valor. Por ejemplo, QTY igual a 75. Ahora, ¿qué va a suceder? Que en el valor vamos a poner un JSON. Aquí vamos a colocar un JSON donde vamos a colocar el operador y luego el valor.
Por ejemplo, si queremos decir nosotros que el QTY sea mayor o igual que 50, tendría que ir el operador aquí y luego aquí el valor de los 50. ¿Qué operadores tenemos? Los operadores son sumamente fáciles de aprender. Observen aquí, tenemos $EQ, que equivale al igual, $GT, que equivale a mayor que, mayor o igual que, el operador IN, el operador menor que, el operador menor o igual que, el operador de negación, not equals, y el operador de not in. Aquí estamos mencionando algunos operadores solo para los más importantes en este momento. Luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros necesitamos hacer un OR? O quizás antes del OR, vámonos a la consola, vámonos acá y hagamos algo. Veamos un ejemplo. Aquí están nuestros datos. Aquí están nuestros datos. Y por ejemplo, nosotros queremos que nos muestre todas aquellas QTY que sean menores a 30. Que me muestre todos los que sean menores a 30. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Indicamos que el campo es QTY y va a ser menor a 30. Entonces aquí debo de colocar un objeto JSON. Un objeto JSON. ¿Y cuál es el operador menor que? LTE, 2 puntos, 30. Así lo estoy indicando. Vean, estoy diciendo ahí que quiero todos los documentos en los cuales el QTY sea menor que 30. Y ahí está, ahí nos cumplió con 1. Menor o igual a 30. Ahí está el 1 que nos cumplió. Observen la sintaxis particular que tenemos que utilizar, que tenemos que pasar prácticamente como valor un objeto JSON también conformado. Tenemos que pasarlo así. Ahora bien, ¿qué sucede con el OR? ¿Qué es lo que ocurre con el OR? Para el OR tenemos que utilizar un artificio, una sintaxis un tanto peculiar. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el where status es igual a o QTY es menor que 30. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Vean cómo es la sintaxis del OR. Primero lo tenemos que indicar en el documento JSON, tendríamos que indicar el OR. Y luego el OR, en la parte del valor, recibe un arreglo. Dentro del arreglo van a estar cada uno de los apartados en los cuales va a estar haciendo OR. Y cada uno de estos apartados va a ir como un objeto JSON. Vean qué rara es el formato, pero hay que aprenderlo. Entonces observen algo tan sencillo como esto, algo tan sencillo que lo vemos aquí como una condición sumamente sencilla, se convirtió en esto. Como es un OR, entonces lo primero que ingresa es en el objeto JSON, lo primero que ingresa es el OR. Luego del OR, automáticamente lo que vamos a tener es un arreglo. Aquí tenemos el arreglo. Y luego tenemos la primera condición que me va a hacer el OR. Status igual a. Y luego la segunda condición, que es QTY va a ser igual a objeto JSON menor que, el operador menor que 30. Observen cómo tenemos que crear esta condición. Regresemos a nuestra consola y podemos intentarlo.
Por ejemplo, aquí ya tenemos una primera condición, que es que la cantidad sea menor o igual a 30. Entonces, ¿qué hay que hacer para poner la segunda condición? Bueno, alguien podría decir, viene aquí viene la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que estatus sea igual a A. Pero eso en este momento nos va a generar un error, porque esto debe de ir dentro de un arreglo, debe ir dentro de un arreglo, y esto va a formar parte del operador OR. Esto tendría que formar parte del operador OR, y tenemos que tener un gran cuidado con las llaves y con los corchetes. Aquí tiene que haber un gran cuidado. Y observen, ahí lo pudimos ejecutar, ahí nos hizo el OR, nos está mostrando todos aquellos que cumplan o con una condición o con la otra condición, que el estatus sea A o que la cantidad sea menor o igual a 30. Ahí tenemos nosotros el operador OR. Este sí es un tanto complicado, este sí es un operador un poco complejo, pero ya se van a acostumbrar. Solo es cuestión de hacer algunos ejercicios y que nos acostumbremos. Ahora bien, para buscar en una propiedad anidada, para poder buscar en una propiedad anidada es bien sencillo. Simplemente se utiliza el separador punto para acceder a ella, y luego de utilizar el separador punto hay que ponerlo entre comillas. Tiene que colocarse entre comillas. Vaya, veamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, nosotros queremos mostrar aquellos cuyo tamaño, la propiedad h, sea igual a 10. Entonces diríamos db.inventory.find, y ¿qué diríamos? Entre comillas, debe de ir entre comillas, diríamos que qty, no, perdón, sería size.h, que eso es igual a 10, por ejemplo. Y ahí está. Observen, simplemente se utiliza el separador punto y debe de ir entre comillas dobles. Es sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa con los arreglos? ¿Qué sucede con los arreglos? En primer lugar, para poder hacer una búsqueda exacta en un arreglo, nosotros le indicamos la propiedad o el campo, y luego vienen dos puntos, ¿verdad? Recuerdan, dos puntos, y obviamente este campo es del tipo arreglo, guarda datos de tipo arreglo. Nosotros se los pasamos. Entonces, al hacerlo de esta manera, que resultaría la forma más natural, lo que estaría haciendo es una búsqueda exacta. O sea, buscaría aquellos documentos que cumplan con esa condición de forma exacta, que en la propiedad tal tengan red y blank en ese orden, y solo esos dos elementos. Si quisiéramos hacer una búsqueda flexible, tendríamos que utilizar en un arreglo el operador all para indicar, mire, aquellos que tengan red blank u otras coincidencias. Pero si queremos nosotros hacerlo de forma ampliamente flexible, utilizaríamos esta modalidad. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Mire, búsqueme en la propiedad tal, que es un arreglo, y en esa propiedad tal aquellos documentos que tengan dentro de alguno de sus elementos del arreglo, no importa en qué posición, pero que tengan el color red. Eso es importante. Eso es importante. ¿A qué nos referimos? Otro hecho
Otro hecho importante acá es que, ¿se acuerdan que en los campos normales, si nosotros separamos un JSON por comas, equivale a que estemos utilizando un AND, un AND? Pero en aquellos campos que sean arreglos, en aquellos campos que son arreglos, si nosotros utilizamos un JSON separados por coma, lo que estaremos haciendo es un OR, porque estamos trabajando dentro de un arreglo. Esto solo aplica para los arreglos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, aplicamos el filtro al campo dim.cm y luego le pasamos un JSON. Vean, le estamos pasando acá un JSON. Esta propiedad es un arreglo. Entonces, ¿qué le pasamos en el JSON? Mayor que 15 y menor que 20. Esto se lo estamos pasando, pero como esto es un arreglo, no se va a interpretar como un AND, sino que se va a interpretar como un OR. O sea, estoy diciéndole aquí que la propiedad dim.cm sea mayor que 15 o menor que 20. Este es un tema bien peculiar que con los arreglos funciona de forma diferente. Si quieren, veamos la documentación oficial. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros la propiedad tag, que tiene los campos y ahí tiene tag, bladren, y aquí tiene también dim.cm. Aquí tiene nuestros campos. Nos conectamos al shell y allí en el shell ejecutamos primero para ya tener nuestros datos, para ya poderlos tener. Ahora podemos ejecutar las consultas. Ahí está la primera, donde por ejemplo buscamos aquellos tag que tengan el valor exacto red blank. Vean, solo lo tenemos en este primero. Perdón, es este, red blank. Solo lo tenemos exacto en ese. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el siguiente? Tiene otro elemento. ¿Y qué pasa en este? Los tiene también, pero los tiene alternados. Entonces, esta utilización, donde yo le paso el arreglo, me va a buscar el arreglo exacto. Me va a estar buscando el arreglo exacto. Veamos el siguiente ejemplo, que sería una búsqueda flexible donde utilizamos el operador all. Entonces, ¿qué pasa ahora que hemos usado nosotros este operador all? Le damos una flexibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos, le pasamos red blank, y aquí ¿qué sucede? Pero están al revés. Está primero blank y luego red. Aquí cumple, está bien, red blank, están en el orden que lo mandamos. Miren, aquí está red y blank, pero también está otro valor, pero también cumple porque están ahí. Y si están al revés, también lo aplica. Cuando le damos all, nos va a permitir que nos coincida con esos dos elementos, pero dándonos flexibilidad en el orden de aparición. Deben de aparecer los dos, pero hay una flexibilidad en el orden. Luego, por ejemplo, tenemos este otro ejercicio donde me va a mostrar todos aquellos que en cuyo tag tengan el valor red. Fíjense que ahora ya no le paso los corchetes de arreglo. Noten que ahora yo ya no le paso los corchetes de arreglo, ya no es necesario pasárselo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a mostrar? Todos aquellos documentos que en la propiedad tag tengan el valor de red, y como tag es un arreglo, los va a buscar en cualquiera. No importa si tienen otros elementos, lo que interesa es que tengan red. Entonces aquí está, él tiene red, tiene blank primero, pero tiene red. Aquí tiene red al principio.
Y así los cumple. Y ahora veamos este de los centímetros. Observen este, ¿qué es lo que está diciendo? Estamos buscando en el campo de INCM, que es un arreglo, que lo tenemos acá. ¿Ve? DIN-CM, que ahí está que es un arreglo, y buscamos que tengan el mayor que 15 y, bueno, OR sería y menor que 20. Debe de ser mayor que 15 o menor que 20, porque aquí, como esta propiedad es un arreglo, opera de forma diferente. Vean acá, aquí tenemos uno que tiene 1421. ¿Por qué cumple? Porque aquí esto se está interpretando como el campo es de arreglo. Esta coma se está interpretando como un OR. Funciona al revés, porque es un arreglo. Ojo con eso, porque solo opera con los arreglos. Entonces aquí sería una condición de OR que sea mayor que 15 o menor que 20. Observen, aquí se cumple. Aquí se cumple la primera mayor. Aquí hay un valor, el 21 es un valor que es mayor que 15. Ahí se está cumpliendo. Hay que tener cuidado con eso, porque sí opera de una forma distinta. También tenemos este operador que se llama Element Match, que permite especificar múltiples criterios. Equivale a hacer un AND. Este se tiene que utilizar para efectos de hacer un AND, el Element Match. Cuando necesitemos hacer un AND con arreglos. Esto es específicamente para arreglos. En este caso, sí, Element Match se le pasa el parámetro. No es el que vamos a pasar un operador AND, sino que el operador se llama Element Match. Y ahora sí, ya con Element Match, sí ya estaría haciendo una operación AND. ¿Qué diría aquí? Mayor que 22 y menor que 30. Ahí está, y aquí está el que nos lo cumple, que él nada más tiene valores que son mayores que 22 y menores que 30. Con los arreglos difiere. Ojo con esto, ojo con esto. Hay que tratar de no confundirnos, porque solo aplican para la parte de los arreglos. Dice, hay que utilizar $size, se usa para filtrar por la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Esta es otra variante con el trabajo de arreglos. Que si nosotros queremos filtrar que tal tenga 3 valores, que ese arreglo tenga 3 valores, entonces utilizaríamos este operador, el $size. Y me mostraría todos aquellos tal que tengan 3 valores. En este caso solo lo está cumpliendo 1. Vaya, eso sería con la parte de arreglos. También recordemos también que nosotros tenemos objetos, arreglos de objetos. Existen también arreglos de objetos. Veamos este ejemplo donde tenemos arreglos de objetos. Observemos la propiedad in stock. In stock es un arreglo, pero lo que tiene es objetos. Vean, warehouse A, QTY 5, warehouse C, QTY 15. Noten que lo que tenemos nosotros ahí son un conjunto de objetos, es un arreglo de objetos. Entonces obviamente los inserto yo aquí en la consola para que podamos hacer los ejercicios. ¿Cómo se accede a ellos? ¿Cómo puede filtrarse?
Dice, la propiedad in stock es un arreglo de objetos. Ahí se filtra mostrando aquellos que cumplan con la condición interna de forma AND. Es importante el orden en el que se presentan. Aquí sí se vuelve importante el orden de presentación. Por ejemplo, veamos este ejemplo. ¿Qué estamos diciendo? Mira, quiero que de la propiedad in stock me muestres aquellos objetos que en in stock tengan warehouse A QTY 5. El detalle es el orden, orden. Si hay uno, aquí está, warehouse A QTY 5. Pero si yo modifico el orden, ya no va a coincidir. Si yo modifico el orden, ya no estaría coincidiendo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando buscamos un objeto dentro de un arreglo, la búsqueda debe de coincidir exactamente. Debe de coincidir, porque si no, no la va a encontrar. Dice el siguiente ejemplo. Muestre los documentos que tienen en el arreglo in stock la propiedad QTY menor o igual a 20. Acá. Veamos qué es lo que está haciendo. Vean. Muéstreme aquellos arreglos que tengan en la propiedad in stock QTY. Veamos, aquí está in stock, que tiene un arreglo. Esta propiedad lo que contiene es un arreglo, pero un arreglo de objetos. Y los objetos adentro de este arreglo tienen la propiedad QTY. Entonces, ¿cómo lo referimos? La referimos con comillas. Siempre la referimos con comillas. Y luego viene el parámetro, que es que la propiedad QTY sea menor o igual a 20. Así lo estaríamos indicando. Así lo estaríamos indicando. De nuevo con comillas. Con comillas ahí. Luego dice, filtramos por un AND. Como es un arreglo, veamos este otro ejemplo. ¿Cómo es que opera el filtro del AND al ser un arreglo? Veamos acá, dice, la propiedad in stock, queremos que el QTY sea de 5 y el warehouse sea de A. En este caso, como estamos dentro de un arreglo, esto se va a interpretar como un OR por defecto. Yo necesito colocarle el element match para que se pueda interpretar como un AND, como un AND. Y observen que así cuando se está interpretando como un AND, no me causa ningún problema en el orden, porque observen acá que aquí lo cumplió. Warehouse A, que era el segundo parámetro, y QTY 5, que era el primer parámetro. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el element match, lo que me convierte esta consulta en un AND. Si yo lo hubiera dejado así nomás, la coincidencia iba a ser en un AND, y como son objetos, iba a ser también en la posición. Veámoslo si quieren. Quitémosle el element match. Si yo le quito el element match, ninguno me estaría no me mostraría ningún documento. Veamos, dos llaves, ahí está. No me mostraría nada porque buscaría la coincidencia precisa, la coincidencia exacta, que primero aparezca QTY y que después aparezca warehouse. Entonces tenemos que, ojo con esto, incorporarle
el element match aquí. Tenemos que incorporarle el element match para poder hacer el AND. Y ahora sí, como ya es un AND normal, un AND normal, ya no importa el orden en el que aparezcan, solo me interesa que el QTY sea igual a 5 y que el warehouse sea igual a A. Veamos este otro. ¿Qué hace este otro? Vean qué estamos haciendo acá. Estamos diciendo otra vez in stock, que la propiedad in stock, y ahora tiene un element match para poder hacer un AND. El element match para poder hacer un AND. Y luego decimos QTY. ¿Qué tenemos con el QTY? Vean que le estamos diciendo que sea mayor que 10, coma, menor o igual a 20. Mayor que 10 y menor o igual a 20. Veamos el resultado. QTY. QTY mayor que 10 o menor que 20. Aquí lo estamos obteniendo. Esta es otra variante. Lo importante acá es recordar que ahora en esta parte de la condición, que fíjense que solo hay una, está haciendo el element match, me está haciendo un AND, pero solo como parámetro al element match se le está pasando un documento, solo se le está pasando en el objeto un documento. Y el quality, el elemento quality, que es el valor que tiene, el tema para el valor se están pasando dos objetos. Y como este quality en particular ahora viene a interpretarse como que fuera un OR. Ahora viene, es un poco complicado, quizás está un poco complicado acá la parte de los arreglos, pero es importante destacarlos, es importante poderlos destacar. Quiero que hagan ustedes los ejercicios. Quizás esto lo vamos a entender mejor cuando tengamos la guía de ejercicios, que yo se las voy a estar subiendo posteriormente. Pero comencemos, veamos el video, luego accedamos a la documentación oficial. Aquí está la documentación oficial. De aquí he sacado yo los ejercicios a poder hacer una combinación de elementos tal como lo estamos nosotros mostrando. Aquí lo podemos encontrar. Sí resultará un poco extraño, es una nomenclatura un tanto extraña, dado de que venimos del modelo relacional, pero lo importante es que sepamos los puntos claves y luego ejercitando vamos a terminar nosotros de aprender. Por hoy llegaríamos hasta acá y quedamos nada más pendientes de que les suba yo la guía de ejercicios.